tardes, amigos televidentes de Gamavisión. Estamos en el programa Hechos de Impacto en esta nueva semana, en el penúltimo día del primer mes del 2023. Estamos 30 de enero. De inmediato arrancamos Hechos de Impacto. Hechos de Impacto. Bien, son las 18:01. Les agradecemos por su presencia a nuestros invitados y también a los televidentes de siempre estar siguiendo este programa. Andrés Martínez, doctor en Derecho Constitucional, está con nosotros en el set principal de Gamavisión aquí en la capital. Y vía Zoom nos están observando y estamos vía Zoom conectados con Gabriela Panchana, comunicadora, activista política, y también con Ana Belén Cordero, asambleísta de Creo, quienes analizarán en los próximos 60 minutos lo que ocurrirá el 5 de febrero con la consulta, con las 8 preguntas de la consulta popular. Bienvenidos y muchas gracias. Doctor Martínez, faltan pocos días. Haciendo un análisis de la campaña por el sí y por el no, ¿cuáles son sus observaciones? ¿Cree usted que los ciudadanos se han interesado en revisar las preguntas, los anexos, en analizar profundamente esta consulta? Buenas tardes, estimado José, y un saludo cordial, por supuesto, a las panelistas, Gabriela y Ana Belén, por supuesto, y a las amigas y amigos que nos siguen a través de este prestigioso medio. Hay que recordar una situación que es uno de los comicios electorales que mayor cantidad, entre comillas, de papeletas van a tener. En consecuencia, los ciudadanos no solamente tenemos que asistir a una elección vía consulta popular de 8 preguntas, tenemos que obviamente votar prefectos, votamos alcaldes, concejales e incluso miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es el deber ser? Lo aspiracional es que efectivamente la ciudadanía esté informada. Yo creo que en las últimas semanas se ha podido de una u otra manera, tanto a través de los medios de comunicación, activistas y por supuesto también creo de manera responsable la academia, comenzar a conversar. Yo creo que más allá de la decisión que el elector tome, que la tome informadamente. Aquí no se trata de hacer simplemente seguir al líder y decir todo sí o todo no. Yo creo que estamos hablando con una ciudadanía madura. Creo que Ecuador ya son algunos años de una democracia cada vez más consolidada, donde al final del día votemos por las ideas y los contenidos, no solamente por un eslogan o en su defecto simplemente porque un líder de turno diga sí o no. Y por eso obviamente hay 3 áreas muy bien definidas dentro de las 8 preguntas, una a nivel de seguridad, otra a nivel institucional y por supuesto los temas a nivel ambiental. Sí, y consulto también con nuestras invitadas, a quienes me gustaría que ya estén ponchadas, a Gabriela Panchana y también a Ana Belén Cordero. Gabriela, ¿cree usted justamente que los ciudadanos están tomando esto con mucha responsabilidad para sufragar, para votar conscientemente por cada una de las preguntas? Le digo esto porque efectivamente al recibir tantas papeletas se va también a votar por candidatos a alcaldes, a prefectos, concejales, etcétera, participación ciudadana. Entonces podría haber confusión. ¿Cree usted que los ciudadanos están tomando esto más allá de los colores o la posición política de cada uno, votar con conciencia? Buenas tardes, José. Muchas gracias por la invitación y un saludo afectuoso a mis compañeros de panel, Andrés y Ana Belén. Me parece que es una cuestión complicada porque, como usted ha explicado, hay una cantidad muy grande de decisiones que debemos tomar y los ciudadanos y las ciudadanas tienen, obviamente, muchas cosas que interfieren con esta decisión a lo largo de sus días y de su vida, ¿no? Las personas normalmente no dedican ni siquiera 20 minutos de su día a pensar en la política, sino que tienen que sobrevivir y afrontar la cotidianidad. Por lo tanto, es un gran desafío. Yo espero que esta semana sí sea una en la que los ciudadanos tomen un poco de tiempo para decidir y para analizar
qué es lo que se nos está preguntando, especialmente en el referéndum, que creo es bastante trascendencia para el país, más allá del gobierno que tiene un poco más de 2 años de vida. Sí, bueno, tal como decía el doctor Martínez, efectivamente, lo que se busca por parte del gobierno o lo que se ha dicho en diferentes entrevistas que han dado los voceros gubernamentales, efectivamente, es fortalecer la seguridad y la fiscalía por un lado, tratar de buscar afianzar la democracia por otro lado y efectivamente la protección al medio ambiente. En ese sentido, en la Asamblea hay voces que están de acuerdo con la reducción de los asambleístas y otros, por supuesto, que dicen que no. Independientemente de la posición de Creo, obviamente del gobierno, ¿ese análisis profundo lo ha hecho con responsabilidad la Asamblea, Ana Belén? Buenas tardes, un saludo con todos los televidentes y un saludo a los panelistas también, Andrés y Gabriela, que me acompañan, y un saludo a usted, José. Mire, yo creo que la Asamblea ha hecho un vago análisis, tampoco se puede pedir mayor análisis, es bastante complejo pedir un análisis que va en función de una consulta que lo que trata es trabajar temas de institucionalidad, de seguridad y temas de medio ambiente. Si la Asamblea ha venido postergando tantos meses y por no decir años temas tan trascendentales como la seguridad, se ha golpeado, se ha defenestrado la institucionalidad en el país desde la propia Asamblea Nacional. Pero bueno, la consulta es una herramienta y una oportunidad justamente para solucionar esos principales problemas que tienen los ecuatorianos. Es útil y necesaria. La consulta no es del gobierno, como decía Andrés hace un momento, no es de este gobierno ni de gobiernos pasados, no es de seguir necesariamente a un líder o a otro, es una herramienta ciudadana para fortalecer 3 temas principales que nos aquejan a los ciudadanos en general, no es de los políticos, temas de seguridad, temas de medio ambiente y temas de la lucha contra el narcotráfico. Vamos seguramente más adelante a analizar un poco las preguntas y veremos cómo estas 8 preguntas que se han planteado, porque así lo maneja el proceso constitucional y legal que ha planteado desde el gobierno del presidente Lasso, tratan de combatir esos principales problemas que tiene la ciudadanía. Ahora, es indiscutible, y esto más allá de buscar editorializar o comentar desde el pensamiento personal, los ecuatorianos, probablemente según los analistas y encuestadores, tal vez a los ecuatorianos no les cambiará radicalmente la vida después de estas preguntas, si es que votan sí o no, pero claro que influye. Influye porque estamos hablando de seguridad y hoy más que nunca los ecuatorianos, no importa dónde vivan, estamos sintiéndonos inseguros. Es algo evidente. Y lo que busca el gobierno es tratar de lograr una mayor seguridad. Todo es perfectible y han cometido errores. Es indudable que no solamente esos errores vienen de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior. Yo creo que es un conjunto de hechos los que han provocado esta situación. Inclusive lo que ha sucedido en países cercanos como Colombia y como Perú. Y también, por supuesto, a los países donde también se exporta la droga, es decir, un tema mundial. Por lo tanto, todos deberían estar pensando o analizando en qué hacer para mejorar. Pero, aparte de votar por una de las preguntas, es decir, por sí o por el no, también al votar por los candidatos a alcaldes y prefectos, también forma parte de este engranaje de la democracia que debe ser fortalecida y que, al menos para mí, la democracia en los últimos años ha ido perdiendo. ¿Qué hacer, doctor? Bueno, yo creo que hay un aspecto muy importante a tener en cuenta, sobre todo desde una perspectiva constitucional. Una constitución al final del día no es otra cosa que un pacto social donde se imponen unas reglas. Obviamente nos dimos una constitución en el 2008 que no es perfecta, pero es perfectible. Es decir, a partir de ese diseño institucional, pensar que todas las soluciones a todos los males pueden venir a través de una regla, ya sea a nivel de un cambio constitucional o en su defecto con aprobación de una norma, yo creo que es, por supuesto, un error. Y lo dice un abogado. ¿Cuál ha sido el problema en las últimas décadas en el país? Que creemos siempre que las soluciones nos vienen dadas de un instrumento jurídico. No es la solución, pero sí es fundamental tener herramientas. Y en este caso las herramientas jurídicas contribuyen. ¿Contribuyen a qué?
Si usted analiza cada una de las preguntas, la veremos con tiempo, pero solamente voy a poner 2 ejemplos. El primero, relativo a la extradición. ¿Resuelve todos los problemas de seguridad? No, por supuesto que no va a resolver todos los problemas de seguridad, pero te brinda por lo menos una herramienta específica para no dejar en impunidad ciertas situaciones específicas. Se critica y se dice, sí, pero se necesita un tratado de extradición, es en tanto en cuanto solamente se cometan delitos en el extranjero. Por supuesto, pero a la fecha se están cometiendo. ¿Qué va a pasar? De pronto no el 100% va a cambiar, pero con que existan ya ciertos pasos es importante. ¿Se podría convertir, por ejemplo, en una medida tal como escuchaba a analistas y también a políticos como el propio general Paco Moncayo, que decía que en este sentido podría ser disuasivo y podría superar las deficiencias del sistema de justicia nacional en la lucha contra el crimen organizado transaccional? Me refiero a la primera consulta, a la primera pregunta. Bueno, yo creo que hay que tener presente algo muy importante, ¿sí? Y porque a veces se confunde. Con la extradición no es que todos los delincuentes van a ir directamente a ser juzgados en otro país, pero al menos el efecto que produce, sobre todo recuerden que es a nivel de crimen organizado. Y el crimen organizado a la fecha es transnacional, es decir, los delitos que se cometen tienen una repercusión fuera y en consecuencia tienen efectos. Se dice que, por ejemplo, en Colombia o en México no ha disminuido al 100%, pero veamos los casos, muchas veces también representan mucho, es decir, el efecto disuasorio es muy importante. ¿Con el propósito de qué? De que de la misma manera, hace algunas décadas el Ecuador era una isla de paz, no nos convirtamos tampoco en una isla de la impunidad, cuidado. Porque eso también puede provocar que precisamente a partir de las decisiones que dan nuestros jueces, nuestros fiscales, obviamente busquen como un territorio de impunidad. Es momento de decir basta y por supuesto esto es una forma de hacerlo. Insisto, no creo que es la solución, por supuesto, pero es al menos un paso. Sí, sobre esta pregunta que me gustaría que las dos la contesten, nuestras dos invitadas, Gabriela Panchana y Ana Belén Cordero. Efectivamente, hay que, a partir de la pregunta en el momento en que, en el hipotético caso que gane el sí, después de aprobarse, hay muchas otras cosas que tienen que ser complementarias en la Constitución. El asunto es que, tal como lo ha dicho Ana Belén Cordero, si es que dentro de la Asamblea vagamente se ha tocado estos temas, se ha analizado, ha habido un pensamiento crítico para analizar esta situación. Ustedes son los representantes del pueblo y si ustedes lo están tomando de una manera vaga, ¿qué diremos o qué esperaremos del pueblo en general? Entonces, me gustaría que ustedes opinen si en estos días que faltan se deben tomar con mayor responsabilidad, digo yo, los políticos en general, este análisis y darlo a conocer tal cual. Gabriela. Sí, yo creo que los medios de comunicación han hecho y están haciendo una gran labor para complementar la discusión y el debate, que tal vez hasta ahora ha llegado más que nada a la opinión más politizada, pero que seguramente esta semana la mayoría de la ciudadanía sí va a interesarse en escuchar. Por eso son tan importantes programas como este. Respecto de lo que tiene que hacer la Asamblea una vez que se aprueben las preguntas, he escuchado algunas críticas, especialmente al inicio, de analistas que decían que por qué se le estaba dejando en manos de la Asamblea la aprobación de las leyes. Bueno, resulta que así es, así funciona una república. Quien hace las leyes es la Asamblea. Y debemos entender que una enmienda constitucional tiene una fuerza suprema, porque la voz del mandante del pueblo soberano es imposible de desobedecer. Si no lo hiciera la Asamblea, la Corte Constitucional tendría que intervenir. De manera que no debemos tener tanto miedo respecto de eso, porque la Asamblea tendrá que cumplir con lo que decidamos el día 5 de febrero, la mayoría de los ecuatorianos. Ana Belén Cordero. Bueno, mire, yo creo que estas preguntas tienen también su sustento, ¿no? Y por eso y para eso están los anexos que justamente dan la vía o dan el camino para que la Asamblea tenga que seguir esa hoja de ruta. Y la Asamblea no va a poder hacer otra cosa distinta que lo que diga la ciudadanía y sus mandantes, que al final es el poder legítimo que nos invistió del poder a los 137 asambleístas en la Asamblea Nacional este domingo. Si mayoritariamente
la ciudadanía y los ecuatorianos se pronuncian a favor del sí en las 8 preguntas, los asambleístas representados en ese poder legítimo que el pueblo finalmente tienen que acatar lo que disponga esa elección en las urnas, ¿no? Y yo creo que hay temas importantes, y uno de los temas medulares, ya lo mencionaba Andrés Martínez hace un momento, es el tema de la desaparición, porque el crimen organizado transnacional excede las fronteras de los países en el mundo en general, avanza a pasos agigantados y no se limita necesariamente por las instituciones ordinarias y locales. Geográficamente, pensemos y miremos que Ecuador se encuentra ubicado en una ubicación, valga la redundancia, estratégica para la organización de bandas criminales de la región, y se ha encontrado que las bandas ecuatorianas guardan vínculos con carteles mexicanos, albaneses, colombianos. Estos dos son de los carteles estructurales más poderosos e influyentes en el mundo. Yo no creo que esta pregunta sea en vano, y los detractores de esta pregunta, que para mí es lo medular y el corazón de la consulta popular, lo ponen solamente porque dicen es la consulta mañosa, es la consulta del gobierno de Lazo. No, no es la consulta del gobierno de Lazo, es la consulta que necesitan los ciudadanos justamente para enfrentar ese crimen organizado que vivimos lamentablemente en las calles todos los días, lo vemos en medios de comunicación o lo padecemos en carne propia. Entonces, esto hay que dejar un poco de lado quién está en el gobierno en estos momentos, sino ver más allá de eso y hacer un análisis un poco más amplio. La Asamblea Nacional va a tener que obedecer lo que se pronuncie el pueblo en las urnas. Ahora, independientemente de las preguntas y la consulta, en este programa hemos hablado con diferentes candidatos, analistas, politólogos, activistas, etcétera, la necesidad que tiene el país de lograr una concertación. Hoy más que nunca, bueno, el gobierno está teniendo un problema político interno muy serio, hay denuncias de todo tipo, etcétera, se están defendiendo, pero indiscutiblemente lo que está en juego aquí es la democracia y la seguridad de la gente en general, no por la primera pregunta ni por la segunda, por todas. Y además, para saber por quién vamos a votar. Los ecuatorianos no pueden darse el lujo de desperdiciar su voto este domingo, doctor Martínez. Bueno, yo creo que un tema desde el retorno a la democracia en la década de los 70 ha sido precisamente hasta qué punto los ciudadanos terminamos siendo responsables precisamente con nuestro voto. Y uno de los males endémicos que hemos tenido, y precisamente no es culpa de uno u otro gobierno, son los populismos y precisamente ese daño que se ha hecho simplemente a veces con eslóganes vacíos, con promesas imposibles de cumplir, y que eso no solamente se tiene presente en los últimos años, sino durante las últimas décadas. Y esto, uno de los mecanismos, si usted quiere, y hacemos una comparación, cual si fuese una olla de presión, si tú le sigues teniendo a presión, valga la redundancia, y subes obviamente el calor, esto va obviamente a terminar explotando. Una válvula de escape, precisamente para que parte de sus problemas puedan de una u otra manera fluir, es, por ejemplo, una vía democrática a través de una consulta popular, vía referéndum. ¿Por qué? Porque la idea es que, si bien es cierto, tenemos una democracia representativa, que acudimos cada 4 años a elegir nuestras autoridades, y también tenemos una democracia participativa a través de un sinnúmero de mecanismos de participación, la democracia directa es también preguntar y decir, ¿qué hacemos en estos temas? Y estos temas, dicho sea de paso, yo me imagino que el gobierno nacional, por supuesto, en su momento se planteó y vio cuáles eran los temas que más interesaba al país. Y al inicio de este programa se decía precisamente que uno de los temas que más interesa al país es el tema de seguridad. Pero, por supuesto, que también hay un problema a nivel del diseño institucional. Yo lo he dicho desde que se aprobó la Constitución del 2008, ese híbrido que se creó llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nació mal y creo que va a terminar mal. Es decir, lo que mal inicia, mal termina. ¿Por qué? Porque ese híbrido, que si bien es cierto, el deber ser fue devolverle las atribuciones a los ciudadanos, terminó siendo obviamente una forma a través de la cual los partidos y movimientos políticos tomaban decisiones. Y el tercer eje, que creo que no debe ser ajeno a ninguno de nosotros y que lastimosamente en las últimas semanas no se ha dado el énfasis necesario, es precisamente los temas de ambiente. ¿Por qué? Solamente 3 temas muy puntuales. El primero, ¿sí? El año pasado se dio la conferencia del clima en Egipto, se trataron estos temas. Se dio la conferencia de biodiversidad en Canadá. Y tercero, hace pocas semanas salió el informe del Foro Económico Mundial. De los 10 temas más importantes, de los riesgos más importantes para el mundo,
relativos en general a los temas económicos, 7 son relacionados con el ambiente. Tenemos que hacer algo y, por supuesto, el Ecuador siempre ha tenido un compromiso muy interesante en materia de ambiente sano, sostenibilidad y ahora también respecto de los derechos de la naturaleza. Es indiscutible que nos falta mucho más sobre pensamiento crítico. Son las 18:20. Estamos en Hechos de Impacto analizando las preguntas de la consulta del plebiscito del próximo domingo 5 de febrero. Volvemos después de la pausa comercial. Inicio espacio publicitario. El gigante despierta. Me dieron 5.000, invertí en mejoramiento de potreros, también en implementos del ordeño mecánico. Para eso es lo que me ayudó el Ban Ecuador, que me dio el del 1%. Solo en Ban Ecuador encuentras el crédito 1 por 30. Visita la agencia más cercana y accede a esta oportunidad. Apuntamos a la base de la pirámide productiva del Ecuador. Autorización número 5419 CNE, elecciones 2023. Todo lo que hacemos hoy cuenta. Por ello, acude a votar este domingo 5 de febrero para elegir a las autoridades de alcaldías, prefecturas, concejalías urbanas y rurales, juntas parroquiales rurales, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como decidir sobre el referéndum 2023. Por Ecuador yo dejo mi marca, déjala tú también. CNE, la democracia está en ti. Encuentra más información en www.cne.gov.es. Este 5 de febrero se elegirán 7 consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y cómo los elegimos, Sandrita? Es muy fácil, vecinita. Con nuestro voto se elegirán a 3 mujeres, 3 hombres y un representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos residentes en el exterior. Así es. De nosotros depende tener el país que queremos. Este 5 de febrero elige por ti, por tu futuro, por Ecuador. CNE, la democracia está en ti. La hora cero se acerca. Este 5 de febrero, el voto y la participación ciudadana lo definen todo. Usted estará bien informado de todo el proceso electoral. Invitados especiales, opiniones y análisis. Tendencias, resultados actualizados con la mejor tecnología. Con un despliegue periodístico de primer nivel. Hora cero, aportando al desarrollo democrático. Solo por Gama Visión, el gigante despierta. Producimos productos lácteos y estamos en proceso de producción de quesos. Ban Ecuador nos dio una mano para el tema económico y nosotros recibimos $5.000, lo empleamos inicialmente para parte de la implementación de la fábrica. Ingresa a www.banecuador.fin.es y descarga ya tu solicitud crediticia. Apuntamos a la base de la pirámide productiva del Ecuador. Autorización número 5420 CNE, elecciones 2023. Fin espacio publicitario. El gigante despierta. Bien, estamos analizando aquí en Hechos Impacto lo que ocurrirá el próximo domingo en las elecciones, pero también en la consulta popular. Estamos conversando con Andrés Martínez, doctor en Derecho Constitucional, y también vía Zoom a Gabriela Panchana y a Ana Belén Cordero, asambleísta por Creo. Ahora, estamos hablando de las posibilidades del sí. He leído muchos que están en contra para entender un poco justamente esas razones, que no tengan que ver necesariamente con estar a favor o en contra del gobierno, porque no necesariamente alguien que esté en contra del gobierno debería estar a favor o no, si es que analizan bien las preguntas. Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista, que es uno de los 4 avalados oficialmente para promover el no, sostiene que el gobierno pretende un oxígeno. Es decir, que no le interesa necesariamente cambiar o no el país, sino oxigenar
su gobierno, por un lado. Y también se fundamenta, Vallejo, en que la consulta presenta varias contradicciones, entre ellas que pretenda quitarle miembros a la Asamblea Nacional. Ana Belén Cordero, ¿por qué para usted es necesario o fundamental, según la pregunta, restarle cantidad y no calidad a la Asamblea? A ver, yo discrepo con el presidente del Partido Socialista en decir que el gobierno necesita un oxígeno, porque si el gobierno quisiera o necesitara oxigenarse, podría, no sé, renovar su gabinete, lo que fuese, ¿no? Yo no creo que va por ahí. El gobierno está constantemente haciendo reformas y constantes cambios en pro de distintos temas económicos, jurídicos, institucionales. Y las preguntas justamente, aparte de dar un giro en el tema de seguridad, es un giro en tema de la institucionalidad. La misma pregunta de la Fiscalía, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que es un Frankenstein que nació en 2008 con 5 cabezas, cuando en realidad los poderes del Estado son 3, y ese mal llamado Consejo de Participación Ciudadana, que supuestamente son ciudadanos interesados en participar activamente, no son ciudadanos, sino que son políticos disfrazados de ciudadanos, ¿no? Entonces, un poco yo creo que volver a la base y volver a lo esencial, que es la nominación de autoridades vía el Parlamento. Pero en función de su pregunta, el tema de la reducción de los asambleístas, primero, no se puede eliminar o minar los derechos de participación poniendo requisitos puntuales para acceder a ser asambleísta. Ya lo ha dicho la propia Corte Constitucional. Entonces, esto de exigir o de que algunos asambleístas, porque ya lo han hecho, plantean, no sé, un título universitario, una experiencia específica para ser asambleísta, primero es inconstitucional, ya lo dijo la Corte Constitucional. Y segundo, yo no creo que por ahí va la calidad. Hemos visto asambleístas que tienen muchos títulos y no presentan un solo proyecto de ley, o hay asambleístas que son bachilleres y son muy buenos asambleístas. Pero sí creo que la cantidad sí influye. ¿Y por qué influye? Hay estudios de la Universidad de Yale, que es una universidad muy seria, hechos en 65 países, que hablan de la representatividad y que los parlamentos más representativos en distintos países alrededor del mundo tienen mejor calidad de leyes. ¿Usted sabía, por ejemplo, que el voto de un asambleísta de Guayas vale 16 veces menos que el voto de un asambleísta de Galápagos? En la Constitución de 2008 de Montecristi se establecen escaños fijos. ¿Por qué, por ejemplo, existen en este momento X número de asambleístas por el exterior? Ni siquiera existe un censo de ecuatorianos en el extranjero. Entonces, yo creo que primero es importante hablar de ese censo, que habrá y que ocurrirá de acuerdo a los anexos de la pregunta, pero también es importante hablar de representatividad en función de la demografía y del territorio. Entonces, yo creo que el voto de los asambleístas que representan las distintas provincias debe valer igual en función de la cantidad de ciudadanos que habitan en cada una de las provincias. Ahora, en este sentido, hay quienes también han afirmado que como este país es muy heterogéneo, se le va a quitar participación a provincias pequeñas. No se le va a restar participación, sino que se va a hacer en función de la población que cada uno tiene. No es justo, por ejemplo, que una de las provincias más numerosas, como es Guayas, que tiene más de 4 millones de habitantes, el voto de sus asambleístas, los que lo representan en la asamblea, valga 16 veces menos que el voto de un asambleísta de Galápagos, que tiene muchísima menos población esa provincia, ¿no? Entonces yo creo que el configurar el esquema o la estructura de la representatividad en función de la demografía o de la cantidad de ciudadanos en cada una de las provincias, influye en la representatividad en el voto en la Asamblea Nacional. Y por otro lado, es muy importante también fortalecer los liderazgos nacionales. Muchos nos quejamos en época de elecciones, tanto seccionales como para presidente y asambleístas, es que no hay por quién votar, es que no hay cuadros nacionales, es que no hay liderazgos nacionales, porque precisamente va de la mano con la pregunta de la reducción de partidos y movimientos políticos para fortalecer los partidos políticos. Usted sabía que en el Ecuador existen 279 entre partidos y movimientos políticos y solamente 6 son partidos políticos de alcance nacional y se mandan recursos públicos justamente en eso. Entonces, lo importante es fortalecer el sistema de partidos y al mismo tiempo fortalecer los liderazgos nacionales. Ahora, sobre esto, Gabriela Panchana, usted es activista pero además comunicadora política y sabe perfectamente que, en efecto, los partidos políticos son responsables en mucho de lo que está ocurriendo en la sociedad, pero ¿cree que con esto, gane el sí o el no, van a concientizar, van a democratizar sus filas o van a seguir, no todos, pero muchos, a ser empresas, a seguir siendo empresas politiqueras que alquilan inclusive sus números en el momento adecuado de las elecciones? Bueno, es que esto pasó
justamente porque se debilitó la democracia y se debilitaron los partidos políticos tradicionales a través de esta multiplicación de movimientos sociales, movimientos políticos. Ahora hay hasta movimientos parroquiales con 10 miembros, es completamente absurdo. Entonces, el poner estas exigencias de que ya no haya adherentes que simplemente se justificaban con firmas que se las conseguía de manera irregular, por decirlo menos, tanto así que ha habido presentación de 20 millones de firmas cuando solamente hay 13 millones y algo más de personas en el padrón electoral. Y personas que están en 7 diferentes movimientos políticos. Ahora la ley les va a exigir que tengan afiliados de carne y hueso, es decir, personas a quienes se les va a hacer un control biométrico y que tengan y que no puedan estar en más de un movimiento político. ¿Cómo va a ser ese control? El control biométrico lo tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral. Tiene creo que 60 días para establecer ese control y que los movimientos que se quieran registrar tengan que presentar a sus afiliados. O sea, no pueden ser simplemente firmas. Eso va a depurar y va a obligar a que los partidos y los movimientos, mejor dicho, que los movimientos realmente se depuren. Va a ser muy, muy complicado que sigan existiendo esa cantidad absurda de movimientos. Por un lado que se depuren y por otro lado, doctor Martínez, la idea sería que se democraticen. ¿Qué significa? Que no solamente las figuras más llamativas de los partidos políticos sean los únicos a elegirse y la representación que tienen con los demás, que no se ha cumplido, debería cambiar. Entonces, esa sería como la intención. Habría que ver cómo lo toman ellos. Bueno, yo creo que lastimosamente la mayor parte de movimientos políticos a la fecha son movimientos de papel, es decir, están registrados más allá de lo que realmente es el deber ser. La mayoría. El deber ser de lo que se buscaba en su momento al tener partidos políticos por un lado y por supuesto por otro lado los movimientos de una u otra manera iban a ser al final del día un poco más cercanos, más fáciles de aglutinar otras tendencias, etcétera. ¿Pero en qué se convirtió? Se convirtió simplemente en una forma de crear una estructura, tener obviamente un registro y a partir de ese registro no solamente en sus momentos alquilar o en su defecto jugarse durante las elecciones, sino nos olvidemos también, y creo que esto es muy importante para la ciudadanía, no se olvide, amiga y amigo que nos ven en casa, ¿sí?, que estos movimientos y partidos políticos reciben asignaciones por parte del Consejo Nacional Electoral. Durante toda su vida, es decir, cada año reciben una asignación y también, dicho sea de paso, durante cada una de las elecciones. ¿Es necesario utilizar correctamente los recursos públicos? Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. Lo lógico, sí, el deber ser es que aquellos que estén activos, que realmente cumplan el fin para el cual fueron creados, por supuesto reciban su asignación. Es más, esta situación personalmente yo la debatiría a futuro, respecto de si es necesario que los partidos políticos reciban y movimientos reciban o no una asignación. Yo creo que en un país con tantos problemas como en el Ecuador, que obviamente estamos debatiéndonos respecto a temas de seguridad, de salud, etcétera, ¿hasta qué punto es dable que un movimiento o un partido político reciba una asignación anual con el propósito de mantenerse? ¿No será acaso que a nivel de que cualquier otra organización puedan obviamente ellos levantar sus fondos y mantenerse, porque va a vivir del Estado y del presupuesto general del mismo? Bueno, es evidente que si los partidos políticos o movimientos no dependerían del dinero que se les entregue, los recursos que le entrega el Consejo Nacional Electoral, evidentemente muchos dirían no me conviene políticamente o no me conviene ser político. Eso está claro. Ahora, hablando un poco del deber ser de los asambleístas, que está claramente designado, es decir, su precepto, ¿no?, legislar, fiscalizar y designar autoridades, no siempre todos los países lo hacen. ¿Cuál sería la forma más idónea para que trabajen los asambleístas y que ese trabajo que realizan se vea, es decir, los frutos los vean los propios ciudadanos? Bueno, yo creo que eso busca precisamente una de las preguntas relativas a la reducción de atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Recordemos que antes quien se encargaba precisamente de designar y elegir a las autoridades de control era, por supuesto, el legislativo, en ese entonces llamado Congreso Nacional. La pregunta tiene por intención regresar a esas atribuciones. ¿Y cuál es la lógica que está por detrás? Más allá de los nombres, la lógica es regresar al concepto de democracia representativa. ¿Cuál es la lógica de la democracia representativa? Que en este caso, a la fecha, quienes designan y por supuesto se encargan de elegir son solamente 7 personas. ¿Qué pasaría con el cambio en el supuesto que llegue a ganar la pregunta del sí? Habría un cambio y regresaría a la Asamblea. Ustedes van a decir, sí, pero regresa al legislativo, está cuestionado, etcétera. Pero al menos hay un panorama y hay un arco político, pensemos un arco político desde la izquierda hasta la derecha, donde las tendencias van a estar de una u otra repartidas y va a existir un mayor control al momento de realizar esos procesos. Es decir, va a existir una mejor representatividad de las intenciones y, por supuesto, de los intereses que tiene la ciudadanía. Ahora, me gustaría compartir este comentario y pregunta para los 3 panelistas. ¿Creen ustedes que, los medios de comunicación hemos hecho el trabajo que creo deberíamos hacer, es decir, informar y hasta cierto punto tratar de orientar, pero la academia ha hecho su trabajo en estos meses de proselitismo, en donde se han dado debates, conversaciones, o realmente eso no se ha cumplido, Gabriela Panchana? Yo la verdad no estoy tan segura de si se ha cumplido o no se ha cumplido. No he visto. Vi un al inicio de la consulta. Vi un conversatorio y escuché a algunos constitucionalistas, algo organizado por la Universidad Católica, que fue por Zoom, pero de ahí no he visto mayor cosa, sinceramente. Pero sí he visto muchísima actividad de parte de los medios de comunicación. Sí, parecería como si la academia ha estado más bien dedicada a permitir que en sus aulas se debatan, pero los candidatos a prefectos, alcaldes, pero no tanto a las preguntas. No sé si coincida Ana Belén Cordero. Bueno, mire, yo vengo de la academia, de hecho, y es ahí a donde me debo. Y en realidad sí me ha sorprendido en este proceso, porque sí, está bien debatir el tema de los candidatos, obviamente coincide con que se van a elegir alcaldes y prefectos, y también se van a elegir miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Esperemos que si gana el sí en las 8 preguntas, digamos, ellos se van a quedar solamente con las funciones iniciales, que no es la concentración de nominar a 75 autoridades, pero yo creo que en esta ocasión la academia sí queda debiendo. Yo he visto algunos catedráticos y algunos académicos en medios de comunicación, como por ejemplo Andrés y Gabriela, pero no son muchos, no son todos, no son la mayoría de las universidades las que están involucradas en este proceso. Debieron haberse involucrado más, porque se trata de un tema de una reforma institucional, y todas las facultades de Derecho, de Economía, de Ciencias Políticas del país, de Filosofía, y en general todos los que estamos relacionados con el quehacer público, que somos los 18 millones de ecuatorianos, porque al final del día son los que nos afecta o nos beneficia una determinada decisión. Debemos debatir sobre estos temas. En cambio, sí comparto lo que ha dicho Gabriela. He visto una participación bastante activa de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, en este proceso de consulta, con debates bastante altos y elevados, tanto por el sí como por el no, y temas técnicos. Y creo que en esta ocasión, la academia sí nos ha quedado debiendo, porque creo que es parte del quehacer del alma mater en general, discutir estos temas en las juventudes, ¿no? Que son los que al final del día en muchos casos se quedan totalmente desconectados con la política y con el quehacer público. Bueno, es importante recalcar que al menos aquí en este espacio, en este mismo set, pero con otro nombre, Hora Cero, durante todos los jueves, 1 hora, este jueves termina con las 2 últimas preguntas, hemos analizado con catedráticos, con analistas, con expertos, pero también con
estudiantes preguntando, analizando, y ellos son los que también han dicho, qué bueno que tengamos en este programa esta posibilidad, pero en las propias aulas no se está hablando mucho de este tema, y sí es una crítica, más allá de constructivo, no, es una crítica para la academia, doctor Martínez. Bueno, como saben, yo provengo de la academia y respondo, entre otros, a algunas universidades. Soy feliz de trabajar en algunas universidades de Quito, de Guayaquil y de Cuenca y de Manabí. Y personalmente yo sí he participado en algunos foros. Creo que sí hay que distinguir dos situaciones y hago aquí una pequeña defensa de la academia. Creo que el proceso en sí, como tiene tantas situaciones, me refiero a elección de prefectos, de alcaldes, en determinados momentos se termina efectivamente concentrando de pronto en determinados ámbitos. Por ejemplo, la mayor parte de universidades han hecho foros, por ejemplo, de prefectos, de alcaldes en determinadas materias, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia de ambiente, en materia de vialidad, etcétera. Pero también hay que hacer una crítica, por ejemplo, de los políticos. Le cuento por conocimiento de causa. Cuando se invitan a este tipo de debates, no importa la ciudad de las que les narre, usualmente quienes van primeros no van al debate, no asisten. Entonces, también esa es una crítica. Y por otro lado, creo que sí hubo como un primer momento, me explico. Cuando recién se presentaron las preguntas, estamos hablando entre los meses de noviembre y diciembre, ahí sí la academia organizó una serie de debates. Pero entre enero, en todo estas semanas que va de enero, se ha concentrado precisamente en el tema de los candidatos. Precisamente, si usted quiere, por una agenda política o también por los temas que más interesan a la colectividad. Bueno, puede estar ocurriendo probablemente que sí se estén haciendo estos debates, pero no se esté comunicando o difundiendo de la manera adecuada, generalizada o masiva. Eso también puede ser. Sin embargo, creo que durante estos últimos días esto sí debería ser bien comunicado. Ojo, y aquí hemos puesto como ejemplo lo que ocurrió en el plebiscito en Colombia, cuando se decidió ir a las urnas para el proceso de paz entre el gobierno colombiano del presidente Santos en aquella época y las FARC, que en el plebiscito se votó que no, sin embargo se firmó el Tratado de Paz. Pero la academia y la sociedad civil se encargaron ellos mismos de organizar diferentes eventos para el denominado pensamiento crítico sobre ese plebiscito. Eso es lo que yo llamo, lo que yo creo que aquí también se puede hacer. Es decir, que no dependamos exclusivamente de los medios, del Estado, de los políticos, sino la sociedad civil, que también debería organizarse. 18:42, vamos a la pausa comercial. Entiendo que Ana Belén Cordero tenía que dejarnos en breves instantes, ojalá nos pueda acompañar unos minutos más aquí en este programa. Volvemos después de la pausa. Inicio espacio publicitario. El gigante despierta. Siempre me he dedicado a lo que es la mecánica industrial. Siempre tenía en mente de algún día tener mi propio taller. Fui a Ban Ecuador. La aprobación del crédito fue 3.000. Pienso invertir más en máquinas, en herramientas. Ingresa a www.banecuador.fin.es y descarga ya tu solicitud crediticia. Apuntamos a la base de la pirámide productiva del Ecuador. Autorización número 5421 CNE, elecciones 2023. Las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada sufragarán el 2 de febrero y los beneficiarios del proceso voto en casa sufragarán el 3 de febrero. Ejerce tu derecho al voto para elegir lo que tu provincia, tu cantón, tu parroquia y el Ecuador necesitan. Por Ecuador yo dejo mi marca. Déjala tú también. CNE, la democracia está en ti. Encuentra más información en www.cne.gov.es. Este 5 de febrero se elegirán 7 consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y mis familiares que viven fuera del país también pueden elegir? Claro que pueden elegir, y lo podrán hacer de manera presencial o telemática en las circunscripciones del exterior. Así es, de nosotros depende tener el país que queremos. Este 5 de febrero, elige por ti, por tu futuro, por Ecuador. CNE, la democracia está en ti.
La hora cero se acerca. Este 5 de febrero, el voto y la participación ciudadana lo definen todo. Usted estará bien informado de todo el proceso electoral. Invitados especiales, opiniones y análisis. Tendencias, resultados actualizados con la mejor tecnología. Un despliegue periodístico de primer nivel. Hora cero, aportando al desarrollo democrático. Solo por Gamavisión, el gigante despierta. Nuestro país necesita el compromiso de todos porque el mañana está en nuestras manos. El salario es el precio del trabajo. Perseguí a los traficantes. 3, 4 o 5 organizaciones que se van a llevar el tema de los puestos. El Ecuador continúe con esta política exterior pragmática. Renovamos nuestro esfuerzo cada semana por encontrar juntos el punto clave de los hechos informativos. Punto clave, domingos a las 21 horas por Gamavisión. Fin espacio publicitario. El gigante despierta. Bien, tenemos algo más de 10 minutos para analizar, entre otras cosas, lo que sucede con el Consejo de Participación Ciudadana. Los críticos a las preguntas del sí afirman que este organismo es una característica de la intromisión del gobierno sobre sus consejeros. ¿Cuál es su opinión, doctor Martínez? Bueno, yo creo que una de las respuestas más claras que se puede dar a esta crítica es lo que sucedió la semana pasada con una de las decisiones que al final del día siempre no nos sorprende para bien, de la Corte Constitucional. Recordemos que la Corte Constitucional acaba de destituir a los 7 consejeros. ¿Por qué? Por ser ineficientes, por no cumplir sus funciones. Creo que esa es la respuesta más clara, es decir, si tuvieron tanto tiempo para hacerlo, no hicieron, y me refiero de manera particular con la elección del presidente del Consejo de la Judicatura. Tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. Entonces, ¿de qué hablamos respecto de una intromisión? Al final del día, el mecanismo, que ojo, no creo que sea el perfecto, que pasen esas atribuciones a la Asamblea Nacional, pero a nivel de diseño institucional, desde una perspectiva constitucional, o le das a la institución A o le das a la institución B. En este caso, si la A no cumple, lo lógico es que por lo menos la B lo haga. ¿Bajo qué justificación? Bajo el concepto de democracia representativa detrás, que obviamente no serían simplemente 7 personas, sino, explicaba hace un momento, el arco político sería un poco más amplio y, por supuesto, la representación de los ciudadanos sería mayor. Ahora, si gana el sí con esa pregunta, ¿qué más se debe hacer? Lo mismo que preguntaba al inicio. ¿Qué más se debe hacer para complementar ese trabajo de justamente los asambleístas para que en el momento de hacer la designación, la elección, sean personas que los ciudadanos puedan decir efectivamente pues valió la pena? Por un lado. Y por otro lado les pregunto, ¿no era mejor o no es mejor que, por ejemplo, el Contralor General del Estado sea elegido por el pueblo? Ana Belén. Bueno, en realidad con esta pregunta pasa algo como lo que usted plantea. ¿Por qué? Porque habían las comisiones ciudadanas supuestamente de selección de Contralor, por ejemplo, en el Consejo de Participación Ciudadana, y lo que se hace es trasladar eso a la Asamblea Nacional. ¿Y por qué es un proceso, o se diera un proceso de ganar el sí de 3 etapas? Y eso lo establece en los anexos. Primero hay una postulación abierta, donde todos pueden participar siempre que cumplan con los requisitos para ser Contralor. Luego se selecciona, porque los mejores son elegidos por una comisión técnica que esté integrada por académicos, por ciudadanos y por delegados de distintas funciones del Estado. Por eso se establece también bien un sistema de pesos y contrapesos. Y los asambleístas designan de una terna a una lista que envíe esta comisión. No se puede elegir a dedo, eso es un tema que hay que aclarar y que la ciudadanía que nos está viendo debe comprender. Nos encontraríamos como asambleístas limitados. Esto transparenta los procesos porque podemos ver qué partido apoya a qué candidato. Como decía Andrés Martínez hace un momento, hay un abanico de partidos políticos representados en la Asamblea Nacional, sí, frontalmente, no como pasaba en el Consejo de Participación Ciudadana, y se puede saber quién o qué
qué entidad o qué partido, qué tendencia política designa determinadas autoridades. Entonces, ¿por qué se le da esta facultad a la Asamblea Nacional en esta consulta popular? Porque no se puede prescindir, pues obviamente, del legislativo. Es uno de los tres poderes del Estado que crea un sistema de pesos y contrapesos. Y para estos procesos de designación vivimos en un Estado democrático y se ha creado este sistema que genere este peso del que se habla siempre en la teoría política y constitucional de pesos y contrapesos. ¿Por qué no elegir un contralor democráticamente en las urnas? No creo que hemos tenido las mejores experiencias, por ejemplo, en elegir consejeros del Consejo de Participación Ciudadana en las urnas. Yo creo que es un cargo sumamente técnico, que de existir esta comisión ciudadana con académicos y con personas técnicas para elegir una autoridad que cumpla con los requisitos, está bien que la Asamblea, como en todos los países del mundo, sea quien elija a estas nuevas autoridades, que hemos visto que el Consejo de Participación Ciudadana ha mantenido prorrogadas todas las autoridades en este momento. Tenemos Contralor prorrogado en funciones, tenemos Defensor del Pueblo prorrogado en funciones, Defensor Público prorrogado en funciones. Al único que tenemos actualmente designados al Superintendente de Bancos que no lo posesione, ¿no? Ahora, a propósito de los personajes o las personas que están en esos cargos o que deberían estar en esos cargos, hemos visto que la última parte de nuestra historia que nada ha sido garantía, porque en el momento de los concursos el Contralor y compañía han tenido un altísimo puntaje, supuestamente personas extraordinarias, sin embargo eso no es garantía. ¿Cómo blindar para que esos funcionarios tengan control sobre ese control y puedan ejercer su cargo como los ciudadanos quieren, Gabriela? La única manera de que las autoridades sean verdaderamente independientes y cumplan con su gestión es con pesos y contrapesos, como decía Ana Belén. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema de estos el Contralor 100 sobre 100 y el Fiscal 100 sobre 100 y la Corte Constitucional 100 sobre 100 durante el correato? Que eran puestos por el correato directamente, y entonces respondían, no fiscalizaban, no controlaban al Ejecutivo porque habían sido secretarios particular o secretario personal o amigos muy cercanos, o era el esposo de un asambleísta de Correa, etcétera. Entonces, esa relación, esa falta de independencia no permite que la autoridad ejerza su trabajo. Claro, por eso mi pregunta, ¿cómo blindarlo? ¿Cómo evitar que eso se vuelva a ocurrir? Bueno, porque ahora la comisión técnica es una comisión compuesta por 9 personas, 5 cada uno delegado de las 5 funciones del Estado, 2 ciudadanos que llegan por sorteo y 2 académicos. Entonces, no hay ninguna de las fuerzas tiene la mayoría absoluta. Entonces, por un lado. Y por otro lado, anteriormente, o mejor dicho, como es en este momento el Consejo de Participación Ciudadana, tiene las comisiones ciudadanas, entre comillas, pero los reglamentos los impone el Consejo de Participación. Y ellos le ponían, por ejemplo, lo que quería hacer Sofía Almeida, le ponía el secretario a la Comisión Ciudadana. Entonces, le ponía un reglamento para que pase la gente que ella quería que pase. O sea, era algo completamente pirata. O sea, y era una mayoría que se conformaba con apenas 4 personas, porque si eran 7 miembros, con 4 ya tenías la mayoría, 4 personas que realmente eran títeres de los politiqueros y de los intereses corruptos. En este caso es una modalidad que le permite tener mucha más independencia a esa comisión y que le da a la Asamblea además un plazo de 60 días para que no exista un bloqueo como en el antaño Congreso Nacional, que alguna vez se dio que pasaron años y no terminaron de elegir al Contralor porque bloqueaban la designación. La Asamblea tendrá 60 días y si no elige en esos 60 días pasa la primera persona de la terna o de la lista. Entonces, creo que sí se ha mejorado y se ha pensado, digamos, en todas estas opciones para que haya una mayor independencia y que ninguna de las fuerzas políticas tengan los incentivos o la manera de controlar a las autoridades de control. ¿Coincide usted, doctor Martínez? Tengo un minuto.
Bueno, yo creo que al final del día un sistema perfecto no hay, pero al menos se puede blindar. ¿Y cómo lo blindas? Precisamente a través de un sistema de pesos y contrapesos donde no exista la mayoría de uno solo. Es decir, si vas a tener 9 miembros, va a ser mucho más difícil tener esa mayoría. En consecuencia, al menos el sistema permitirá de una u otra manera que con mayor representación se pueda fiscalizar de mejor manera y esperemos, por supuesto, que esto permita mayor transparencia. Sí, lo que buscamos, creo, todos, es que exista mayor transparencia en general para que cada uno de los ciudadanos que se hagan cargo de sus puestos hagan su trabajo y nada más. Quiero agradecerle a Andrés Martínez, a Gabriela Panchana y a Ana Belén Cordero por su tiempo, además por la responsabilidad enorme que tienen de comunicar y de dar a conocer estos puntos de vista. Aquí lo único que buscamos es que los ciudadanos tengan lo que nosotros tenemos por obligación, informar, y ellos tienen el derecho de ser bien informados. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Estamos concluyendo el programa Hechos de Impacto. En breve, Valeria Mena con Gama Noticias. Hasta mañana.